Hola a todos, hoy voy a hacer un vídeo de historia. Para que aprendan algo voy a empezar con el primer emperador. Así que para que pongan atención a esto. Nacido bajo el nombre de Cayo Octavio Turino, fue adoptado por su tío abuelo Julio César en su testamento, en el año 44 AC. Desde ese instante hasta 27 AC pasó a llamarse Cayo Julio César Octaviano. En 27 AC el Senado lo condecoró con la denominación honorífica Augusto, y por consiguiente se convirtió en Cayo Julio César Augusto. A causa de los varios nombres que ostentó, es común llamarlo Octavio al referirse a los sucesos acontecidos entre 63 y 44 AC, Octaviano de 44 hasta 27 AC y Augusto después de 27 AC. En fuentes griegas, Augusto es conocido como Octavio, César o Augusto, dependiendo del contexto. El joven Octavio se convirtió en heredero de Julio César tras el asesinato de este en 44 AC. Un año después, en 43 AC, conformó junto a Marco Antonio y Lépido una dictadura militar conocida como el Segundo Triunvirato. Como triunviro, Octaviano gobernó Roma y a la mayor parte de sus provincias como un autócrata, haciéndose con el poder consular tras las muertes de los cónsules Aulo Hircio y Pansa y haciéndose reelegir a sí mismo todos los años. Tiempo después, el triunvirato se iría rompiendo ante las ambiciones de sus creadores. Lépido fue obligado a exiliarse, mientras que Marco Antonio terminó suicidándose tras su derrota en la batalla naval de Actium frente a la flota de Octaviano, dirigida por Agripa en 31 AC. Con la desaparición del segundo triunvirato, Octaviano restauró la fachada exterior de la República Romana, con lo que el poder gubernamental pasó a establecerse en el Senado, aunque en la práctica él retendría su poder autocrático. Tuvieron que pasar varios años para que se llegara a determinar la estructura exacta por la cual una entidad republicana podría ser dirigida por un único gobernante. El resultado pasó a conocerse como el Imperio Romano. El título imperial nunca llegó a considerarse como un cargo similar a lo que había significado la dictadura romana de la República, y que César y Sila habían ostentado con anterioridad. En realidad, Augusto rechazó formalmente dicho cargo después de que la sociedad romana le rogara que asumiera la dictadura. Por ley, Augusto contaba con toda una colección de poderes perpetuos conferidos por el Senado, incluyendo aquellos relativos al tribuno de la plebe y el censor. Ocupó el consulado hasta 23 AC. Por otro lado, su poder real fue creciendo gracias a su poder económico y a los recursos obtenidos de sus conquistas, creando relaciones de clientela a lo largo del Imperio Romano, y ganándose la lealtad de muchos soldados y veteranos militares, la autoridad de los muchos honores concedidos por el Senado, y el respeto de la gente. El control de Augusto sobre la mayoría de las legiones de Roma existentes supuso una amenaza armada que podía ser usada contra el Senado, permitiéndole de forma coaccionar las decisiones del mismo. Con esta habilidad para eliminar la oposición senatorial mediante el uso de armas, el Senado pasó a adoptar un perfil dócil hacia su estatus soberano. En su reinado, por medio del clientelismo, el poder militar y la acumulación de los cargos propios de la extinta república, se convirtió en el modelo a seguir para los posteriores gobernantes. El mandato de Augusto inició una era de paz relativa conocida como la Paz Romana o Pax Augusta en su honor. Salvo por las constantes guerras fronterizas, y con la excepción de una guerra civil de sucesión imperial que duró un año, la sociedad del Mediterráneo gozó de un ambiente pacífico durante más de 2 siglos. De igual forma, Augusto expandió el Imperio Romano, asegurando en el proceso sus fronteras mediante la subordinación a Roma de las regiones circundantes. Además, celebró un acuerdo de paz con Partia por la vía diplomática, reformó el sistema tributario romano, desarrolló redes de caminos que contaban con un sistema oficial de mensajería, estableció un ejército permanente así como un pequeño cuerpo de marina, y creó la Guardia Pretoriana junto a fuerzas policiales de seguridad tanto para mantener el orden como para combatir los incendios en Roma. Resulta destacable añadir que gran parte de la ciudad se reconstruyó bajo su reinado. Sus logros son relatados en un documento conocido como los Escritos de Divino Augusto, que ha llegado hasta nuestros días. Tras su muerte en 14 DC, el Senado lo divinizó, siendo posteriormente adorado por el pueblo romano. Sus nombres César y Augusto serían adoptados por todos los emperadores posteriores, y el mes de Sextilis sería renombrado Agosto en su honor. Fue sucedido por su hijastro, Tiberio. Bueno, para que se ponga a trabajar mi hermanita. Empieza pues. Pequeños, dramáticos y acumulativos que, a final de cuentas, no lograron desaparecer los temores senatoriales de una monarquía.
Si alguien iba a heredar su posición no oficial de dominio, esa persona debía ganárselo por méritos que fueran reconocidos por el pueblo romano. Algunos historiadores Augusto consideraron las indicaciones dadas por Augusto el hijo de su hermana, Marco Claudio Marcelo, quien se había sido casado con la hija de Augusto. Tiberio compartió los poderes de tribuno de Augusto el 6 AC, pero poco después anunció su retiro pues, según varias fuentes, no quería asumir un rol futuro en la política, resolviendo exiliarse a Rodas. Aunque se desconoce una razón específica para su partida, esta pudo deberse a varias razones, incluyendo entre ellas un fallido matrimonio con Julia. Además, pudieran haber tenido mucho que ver los sentimientos de celos y de exclusión que sintió una vez que los nietos, para entonces hijos adoptivos, de Augusto Cayo y Lucio, se unieron al colegio de sacerdotes a una edad temprana, siendo presentados a la audiencia de una forma más favorable, compareciendo al mismo tiempo ante el ejército en Galia. Tras las muertes tempranas de Lucio y de Cayo en 2 y 4 DC, respectivamente, así como el fallecimiento repentino de su hermano Druso en 9 AC, Tiberio fue convocado a Roma en junio de 4 DC, donde Augusto lo adoptó con la condición de que, cuando llegara el momento oportuno, adoptara a su sobrino Julio César Germánico. Bueno, se me acabó el tiempo. Sí, pinche caballo bueno para nada. Chinga tu madre, pinche vieja. Esto ya me está hartando. Bueno, sigo. Esto continuó la tradición de contar, como mínimo, con hasta 2 generaciones de herederos. Ese año, Tiberio obtuvo los poderes de tribuno y procónsul, con lo que los emisarios de reinos extranjeros tuvieron que mostrarle sus respetos, y para 13 DC, fue condecorado por su segundo triunfo con el nivel equitativo de imperium que había tenido Augusto. El único posible demandante como heredero era Póstumo Agripa, quien había sido exiliado por Augusto en 7 DC, a partir de una sanción que más tarde se volvería perpetua por medio de un acuerdo senatorial, así que Augusto oficialmente lo rechazó. Desde luego, con ello perdió el favor de Augusto como heredero. El historiador Erich S. Gruen percibió que varias fuentes contemporáneas han calificado a Póstumo Agripa como un joven vulgar, cruel y bruto, así como depravado no se sabe con certeza, pero Póstumo Agripa pudo haber sido asesinado en su lugar de exilio poco antes o después de que falleciera Augusto. El 19 de agosto de 14 DC, Augusto murió mientras visitaba el lugar de la muerte de su padre en Nola, y Tiberio, quien se hallaba presente junto con Livia en el lecho de muerte de Augusto, fue nombrado como su heredero. Las últimas palabras de Augusto fueron: "He representado bien el papel en esta comedia que es la vida. Apláudanme", en referencia a la teatralidad y autoridad regia que lo caracterizaron como emperador. No obstante, sus últimas palabras en el escenario público fueron: "He aquí, he fundado Roma desde la arcilla, y se las dejo de mármol". Una gran procesión funeraria de dolientes viajó junto con el cuerpo de Augusto desde Nola hasta Roma, y el de su entierro todos los negocios, tanto públicos como privados, cerraron sus puestos. Tiberio y su hijo Druso pronunciaron el panegírico mientras se hallaban parados sobre 2 rostra. Confinado en un féretro, el cuerpo de Augusto fue cremado en una pira cerca de su mausoleo. Más tarde se proclamó que se había unido con los demás dioses como un miembro más del panteón romano. En 410, durante el saqueo de Roma, los godos asaltaron el mausoleo y dispersaron las cenizas de Augusto. El historiador D.C.A. Schotter mencionó que las políticas de Augusto a favor de la línea familiar Julia sobre la Claudia debían ser razones suficientes como para que Tiberio mostrara un claro desprecio por Augusto tras su muerte. En cambio, Tiberio siempre fue audaz para reprender a todos aquellos que criticaron a Augusto. Schotter sugirió entonces que la deificación de Augusto, junto con la actitud extremadamente conservadora de Tiberio hacia la religión, forzó a este último a contener cualquier resentimiento que pudiera haber concebido. Además, el historiador R. Shaw Smith se centró en las cartas redactadas por Augusto en las que mostraba su afección y alta consideración por los méritos militares de Tiberio. Schotter señaló que Tiberio enfocó su coraje y críticas en Cayo Asinio Galo por haber desposado a Vipsania después de que Augusto obligara a Tiberio a divorciarse de ella, así como los 2 jóvenes Césares Cayo y Lucio, en vez de hacerlo con Augusto, el verdadero responsable de su divorcio y, finalmente, de su degradación imperial.